Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo, dramas y por supuesto, muchísimo amor de telenovela. Su dosis semanal de intrigas y romances dignos de la mejor telenovela turca. Hoy, agárrense fuerte a sus sofás porque vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones, especulaciones y, sí, posiblemente hasta campanas de boda. La noticia que ha estado sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco y que nos tiene a todos, absolutamente a todos, al borde de un ataque de nervios colectivo, es la siguiente: podría ser que el destino, caprichoso y juguetón como siempre, esté conspirando para reunir a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis queridos chismosos, hablamos de la pareja más icónica, más querida y más extrañada de la televisión turca. ¿Será que la llama del amor, esa que creíamos apagada para siempre, ha vuelto a encenderse con una intensidad abrasadora? ¿Será que Kerem, nuestro galán de telenovela hecho realidad, ha desplegado un arsenal de romanticismo digno de un príncipe de cuento de hadas para reconquistar el corazón de Hande? ¿Será que estamos a punto de presenciar el sí, quiero, más esperado del año? Agarren sus palomitas, preparen sus pañuelos por si acaso, y acompáñenme en este viaje lleno de interrogantes, rumores y, por supuesto, muchísima esperanza. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de la especulación, permítanme recordarles lo más importante: suscríbanse al canal. Sí, amigos, únanse a esta gran familia de amantes del chisme, el drama y el amor verdadero. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo, porque les aseguro que no querrán perderse ni una sola actualización de esta saga, y créanme, va a haber muchas. Y por supuesto, regálenme un like a este vídeo. Demuéstrenme que están tan enganchados como yo con esta historia. ¡Vamos allá! La chispa que encendió el incendio, el detonante de esta oleada de rumores y expectativas, fue la filtración de una información que, de ser cierta, podría cambiar el panorama del corazón en Turquía para siempre. Se rumorea, se comenta, se susurra en los pasillos de los medios de comunicación que Kerem Bürsin, con la ayuda de Cupido y un buen puñado de rosas rojas, habría organizado una cena romántica para Hande Erçel. Y digo se rumorea porque, como bien sabemos, en este mundo de alfombras rojas y flashes, la verdad suele ser una criatura escurridiza. Sin embargo, lo que hace que este rumor sea particularmente intrigante es la credibilidad de las fuentes que lo han filtrado. Periodistas de renombre, insiders de la industria y hasta algún que otro pajarito que ronda cerca de la pareja han contribuido a alimentar la llama de la esperanza. Y además los detalles que se han revelado son tan específicos, tan meticulosamente descritos, que es difícil descartar la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. Imaginen la escena, mis queridos chismosos: un restaurante exclusivo con vistas panorámicas a la majestuosa Estambul. La ciudad, un tapiz de luces brillantes extendiéndose hasta el horizonte. Música suave apenas audible creando una atmósfera íntima y envolvente. Luces tenues, velas parpadeantes, reflejándose en las copas de champán. Un ambiente de ensueño, digno de un cuento de hadas moderno. Según estas fuentes, Kerem habría puesto todo su empeño y su buen gusto en la organización de esta velada. Él mismo habría seleccionado el menú, eligiendo cuidadosamente los platos favoritos de Hande, aquellos que sabe que le roban una sonrisa. Y no solo eso, sino que también se habría encargado de la decoración, llenando la mesa de flores frescas, con aromas embriagadores y de velas aromáticas, creando un ambiente romántico e inolvidable. Un gesto digno de un caballero de otra época. Pero ¿cuál fue el motivo de esta cena? ¿Qué se esconde detrás de este despliegue de romanticismo? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Las teorías son múltiples y variadas, cada cual más jugosa que la anterior. Algunos creen que se trata de un simple reencuentro entre amigos, un intento de retomar una relación que, si bien terminó, dejó una huella imborrable en sus vidas. Otros, más optimistas, ven en esta cena el preludio de una reconciliación amorosa, el primer paso hacia un nuevo capítulo en su historia. Y por supuesto, están los que sueñan con la posibilidad de una boda secreta, una ceremonia íntima y privada, lejos de los focos y la atención mediática. La imaginación, señores, es poderosa. Para comprender mejor el alcance de este revuelo mediático, es fundamental recordar la historia de amor que unió a Kerem y Hande. Su romance, como muchos de ustedes recordarán, nació en el set de rodaje de la exitosa serie Senkal Kapm, Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, electrizante, evidente para todos los que los veían interactuar. Su conexión trascendió la pantalla,
convirtiéndose en una relación real, apasionada y mediática. Su noviazgo fue seguido con lupa por los fans de todo el mundo, quienes celebraron cada gesto, cada mirada, cada declaración de amor. Se convirtieron en la pareja del momento, los ídolos de una generación, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación no estuvo exenta de dificultades. La presión mediática, las agendas apretadas, las exigencias de sus carreras profesionales y, quizás, algunas diferencias personales, acabaron pasando factura. Después de varios meses de noviazgo, anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados y con el corazón roto. Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas públicamente, lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones. Se habló de celos, de incompatibilidad, de la imposibilidad de conciliar sus vidas privadas con sus carreras. La verdad, como suele ocurrir, seguramente se encuentra en un punto intermedio. Tras la ruptura, tanto Kerem como Hande optaron por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Se centraron en sus proyectos profesionales, evitando las apariciones públicas conjuntas y las declaraciones sobre su relación pasada. Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación nunca desaparecieron por completo. Sus fans, aferrados a la esperanza, seguían creyendo en un posible reencuentro. Y ahora, con esta supuesta cena romántica, las esperanzas se han reavivado con una fuerza inusitada. La pregunta que todos se hacen es, ¿están Kerem y Hande realmente considerando darse una segunda oportunidad? ¿Es posible que el amor que una vez sintieron el uno por el otro siga vivo, latente, esperando el momento adecuado para resurgir? Para intentar responder a estas preguntas, he estado investigando a fondo. He rastreado redes sociales, he leído artículos de prensa, he contactado con fuentes cercanas a la pareja. He estado trabajando incansablemente para desentrañar la verdad detrás de este misterio. Y lo que he descubierto es sorprendente. Si bien es cierto que no existe una confirmación oficial de la cena romántica, hay una serie de indicios que sugieren que algo está sucediendo entre Kerem y Hande. Ambos han sido vistos en los mismos lugares en las últimas semanas, aunque han evitado dejarse ver juntos en público. Algunos amigos en común han publicado mensajes en redes sociales que podrían interpretarse como insinuaciones sobre una posible reconciliación. Pero lo más revelador es que, según mis fuentes, Kerem y Hande han estado manteniendo contacto de manera discreta desde hace algún tiempo. Al parecer, han estado hablando por teléfono, intercambiando mensajes de texto y quizás, incluso viéndose en secreto. Aunque no se han visto con frecuencia, han estado tratando de reconstruir su amistad, de volver a conectar a un nivel más profundo. Ahora bien, ¿significa esto que están a punto de casarse? No creo que debamos precipitarnos. Es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la emoción del momento. Es muy probable que Kerem y Hande estén simplemente tratando de ser amigos nuevamente. Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa y significativa durante el rodaje de Senkalkam. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue una parte importante de sus vidas, y es comprensible que quieran mantener un vínculo, aunque sea en calidad de amigos. Sin embargo, también creo que es posible que la llama del amor aún no se haya extinguido por completo. El tiempo, como suele decirse, cura todas las heridas. Quizás con la distancia y la madurez, Kerem y Hande han podido reflexionar sobre su relación pasada y comprender mejor los errores que cometieron. Si ambos están dispuestos a trabajar en sus diferencias y a superar los obstáculos que los separaron en el pasado, no veo por qué no podrían darse una segunda oportunidad. En cuanto a la boda, creo que es demasiado pronto para hablar de ello. Pero si las cosas siguen avanzando en la dirección correcta, quién sabe. Tal vez en un futuro no muy lejano, podamos ver a Kerem y Hande caminando hacia el altar, sellando su amor con un sí, quiero, que haría historia. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Estaré siguiendo de cerca esta historia, rastreando cada pista, analizando cada movimiento y, por supuesto, informándoles de cualquier novedad que surja. Y por supuesto, estaré atenta a cualquier señal que nos puedan dar Kerem y Hande en sus redes sociales. Cada like, cada comentario, cada foto podría ser una pista valiosa. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que la cena romántica es una señal de reconciliación? ¿Sueñan con verlos casados? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. No se corten.
Exprésense libremente. Este es su espacio para el chisme y la especulación. Y eso es todo por hoy, mis chismosos seriales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este vídeo se basa en rumores e informaciones no confirmadas, así que tómenselo con pinzas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y vaya que este río está sonando con fuerza. En resumen, hemos explorado el rumor de la cena romántica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizamos su historia de amor, investigamos las posibles señales de reconciliación y debatimos sobre la posibilidad de una boda secreta. Si bien no hay confirmación oficial de nada, hay varios indicios que sugieren que algo está pasando entre estos dos íconos turcos. La esperanza, señores, es lo último que se pierde. Gracias por acompañarme en este viaje de chisme y especulación. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido entretenido e informativo. No olviden que este es un canal dedicado al entretenimiento y que no pretendemos difundir información falsa o engañosa. Nuestro objetivo es mantenerlos informados y, sobre todo, entretenerlos. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados? Quiero saber todo lo que piensan. No sean tímidos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo traerles más chismes jugosos, dramas emocionantes y, quién sabe, tal vez hasta una boda de ensueño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos. El próximo capítulo de esta historia podría estar a la vuelta de la esquina.